Que Dios le bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. Como dijo mi hermano Patricio, mi nombre es Rubén García, y algunos ya me ubican, otros quizás no tanto, pero junto a mi familia, mi esposa Luz María, mi hija Elizabeth y Luz María, la que también canta acá, asistimos acá nosotros a la congregación ya más o menos hace como poco más de 6 años, vamos cerca ya de los 7, y estamos muy agradecidos de la congregación, de la iglesia, del recibimiento que nos dieron y cómo nos sentimos también. Nos sentimos muy, muy gratos en este lugar, no solamente por el cariño, el afecto, sino que también por la doctrina, por la enseñanza y cómo podemos también en comunión adorar, bendecir el nombre del Señor. La serie de invierno, como decía el hermano Patricio, es la soberanía de Dios. Pero hay una palabra clave que en la que se está considerando que es pero Dios, para considerar justamente la soberanía de Dios. Y cómo nosotros vemos la soberanía aplicada a través de las páginas de la Biblia a personas iguales que nosotros. Personas que de carne y hueso, que quizás su tiempo, sus culturas eran distintas, pero semejantes a nosotros. El Eclesiastés dice que todo lo que ella fue. O sea, no hay muchas cosas que cambian. Pueden cambiar la modernidad, por ser antiguamente no habían automóviles, tampoco bicicletas. Se usaba generalmente las cabalgaduras de asnos, caballos, camellos. Hoy día no, hoy día la modernidad nos lleva ya autos de última generación, pero las personas siguen siendo las mismas, el carácter, las conductas, las situaciones que se viven. Por eso es que es importante también que nosotros consideremos, como hijos de Dios, que tenemos un Dios soberano. Y como Dios soberano, naturalmente, está en control de todas las situaciones, de todo. Antes de leer el pasaje de texto, dice aquí, para entender la soberanía, dice, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso da a entender más o menos lo que significa realmente, o cómo Dios es un Dios soberano. ¿Por qué Dios? Y creemos nosotros que es soberano. Porque todo lo que Él quiere hace, no le consulta a nadie. No tiene alguien que, oye, ¿puedo hacer esto? No, lo hace, no. Él decidió crear el universo y lo hizo. Decidió un plan desde antes de la fundación del mundo, lo hizo. Ahora le invito a leer en el Salmo 73, en el versículo 26. Vamos a leer desde la Biblia de las Américas. Capítulo 73, del versículo 26. Y dice en el nombre del Señor: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Eterno Dios y buen Señor, vamos a tu presencia, reconociendo primeramente, como cantábamos, que somos indignos, pecadores, pero tu gracia, Señor, ha sido más abundante y mayor que nuestro pecado. Con gratitud, Señor, estamos aquí en esta mañana para adorar y bendecir tu nombre, exaltarte y reconocerte como nuestro Señor y Dios, como el único soberano. Agradecidos, Señor, por todo. También, Señor, pedimos que tú guíes mi vida, Señor, para poder compartir, Señor, la palabra esta mañana. Y así también esta, Señor, sea de gran bendición en la vida de cada oyente. También nuestros hermanos que están participando, Señor, a través del Zoom, puedan también, Señor, escuchar la palabra
Si hay alguna inquietud, alguna necesidad, en este momento, Señor, aquellos que están pasando dificultades extremas, también, Señor, que tu palabra sea el aliciente y lleve, Señor, también fortaleza a sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El libro de los Salmos, hermanos, es una colección de himnos. Yo creo que los más antiguos, los que se criaron en iglesias, siempre aprendieron cánticos de los Salmos. Uno de los más conocidos es Jehová es mi pastor, ¿se acuerdan? Los que se criaron de chiquititos en las iglesias, otros que no, otros que llegaron más grandes ya no, a lo mejor no tuvieron ese privilegio de escucharlos. Yo cuando era chiquitito me acuerdo que me encantaba ese cántico. Y este también era el libro y el himnario, podríamos decir, de los israelitas, de los hebreos. Cuánta hermosura hay en el libro de los Salmos, en los momentos de aflicción, de dolor. Y tenemos este libro, naturalmente, a nuestro alcance. El Salmo que estamos leyendo, el Salmo 73, tiene como autor a Asaf. Algunos a lo mejor no conocen el nombre, otros ya están más familiarizados, por ejemplo, como los hermanos acá de la música, ellos están más familiarizados con el nombre de Asaf. Pero para los que no saben, para nuestros hermanos, ¿quién era Asaf? ¿Por qué la autoría aquí se le da a este hombre? Primeramente, pertenecía a la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal y por lo tanto estaba al servicio del canto en el templo, en la adoración, primeramente en el tabernáculo. Componían entonces el grupo de cantores, de músicos que dirigían en ese tiempo la alabanza en los momentos o los tiempos ceremoniales, cuando se hacían las ceremonias, los sacrificios. Entonces ellos estaban ahí y al parecer eran personas ya más o menos profesionales, dirigían el canto, tenían una excelente voz, me imagino, un talento maravilloso. Y este era Asaf. En Primera de Crónicas, no lo busque, capítulo 6, 31 al 48, ahí usted va a encontrar una descripción más o menos de quién era, pertenecía a la tribu de Leví, pero de quién era hijo y toda la ascendencia que tenía. Los levitas eran los únicos que podían oficiar en los cultos. Era la tribu, justamente como dijimos, sacerdotal. Ahora, este versículo que acabo de leer, el 26, vive en un contexto que naturalmente es todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 28, como leyó antes Patricio. Y para poder entenderlo, entonces, comencemos desde el principio. 73.1, Asaf dice lo siguiente: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Aquí hace Asaf una declaración personal, que sería el primer punto del tema, donde él está reconociendo la bondad de Dios. Esto naturalmente indica una ausencia de dudas en la mente de este salmista. El Salmo 76, del versículo 16 al 20, dice, perdón, me equivoqué, no, 77, 10. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron agua en las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellearon por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Como Asaf era un levita, naturalmente tenía un conocimiento perfectamente de su origen, del origen de su pueblo, de la nación de Israel, especialmente también de la tribu, porque era un levita. Y tenía naturalmente un conocimiento de cómo ellos habían estado en un momento cautivos en Egipto y cómo Dios con mano poderosa los llevó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Por eso que él dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel.
porque está reconociendo todos los favores. Ellos eran esclavos y ahora estaban en una tierra de promisión, de abundancia. No tenían nada, ahora aquí podían tener de todo. La Escritura menciona como la tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra de mucha riqueza, de mucha abundancia. Y eso naturalmente no era porque ellos se lo habían merecido, sino por la bondad de Dios, por su gracia y amor. Y Él está reconociendo aquí en el primer versículo eso. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, pero hace una diferencia. Dice, para con los puros de corazón. O sea, la bondad de Dios, si bien es cierto, como decimos, la gracia común es para todos, pero hay algunos que tienen, podríamos decir, entre comillas, gozar de ciertos privilegios. Y en este caso, los puros de corazón. Los ojos del Señor están siempre sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre aquellos que temen su nombre. La Reina Valera usa la palabra limpios, limpios de corazón, que es otra forma de decir regenerados, justificados. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice, no erréis. Dice, esto erais antes vosotros. Y menciona una lista grande de pecados a los corintios. Pero luego dice, pero habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay una diferencia que está haciendo notar también acá el salmista cuando dice, para con los puros de corazón. Pero luego pasa una situación como podríamos decir, bueno, ¿cómo? Está reconociendo la grandeza de Dios todo, pero luego dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Qué le pasó a Asaf? ¿Qué le está pasando? Y hay un porqué. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Asaf, el músico, uno de los músicos principales, que dirigía la alabanza, como cantamos acá, las grandezas del Señor las mencionaban, pero dice, ahora, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes. Significa que había gente arrogante, por algo lo dices. O sea, no todos los que estaban en Israel a lo mejor eran puros 7, como decimos. Algunos a lo mejor no eran puros de corazón, pues obvio. Arrogantes, perversos. Y esta es la situación que lleva a Asaf, en cierto modo, como a deprimirse. El éxito mundano lo llevó a él a sentir envidia. Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Dónde estaba poniendo los ojos Asaf ahora? Yo le dije en un principio que las personas siguen siendo las mismas. Antes, ayer y hoy, no cambian. Podemos cambiar muchas cosas, pero las personas siguen, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, como lo dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y no dice el corazón de alguno, dice el corazón nomás, está generalizando. Y el único que lo conoce es Dios. Y aquí Asaf está viviendo una situación media deprimente. Voy a poner ejemplo, perdón Pablito, pero Pablito aquí me gusta escucharlo, ¿no? Tiene linda voz, canta y nos invita a adorar al Señor. Y yo pienso en Pablo, dice Pablo tiene que vivir una vida, pero así, en las nubes, siempre con el Señor ahí, ¿cierto? ¿O no, Pablito? Nunca se enoja, nunca tiene un mal pensamiento. Somos humanos, hermano. A veces también los pastores, los líderes viven ciertas situaciones, hermanos, que a veces nosotros creemos que porque están acá arriba, ya andan sobre nubes, ¿o no, pastor? Pero no es así. No es así. Y eso le pasó a Asaf. Dice que él tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos.
Y se hace una pregunta aquí, a lo mejor quizás Asaf, ¿por qué, Señor, los malos prosperan? ¿Y por qué a nosotros nos va más o menos nomás? Y empieza aquí a hacer una lista y vamos a ir considerándola. A partir del versículo 4 dice que estos impíos dicen, no sufren en la muerte, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Oye, hay una noticia que salió hace poquito que creo que ha sido la más trágica o la de más relevancia, podríamos decir, y que ha tapado todas las otras malas, que es la muerte del rey, decía, se llama rey del barrio May. Y yo pensaba, hermano, ¿cómo tanta plata en este tipo? Uno se saca la mugre trabajando y vive siempre medio apretadito. Y esto, y sabe, me llama la atención que no solamente tienen dinero, parece que siempre la pasan bien. Claro, la muerte le llegó de repente, vino otro y sabemos más o menos ya por lo que dicen las noticias cuál fue la razón de su muerte. Pero no es el caso de todos, muchos viven y no pasan penas. No pasan penas, dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, o sea, bien alimentaditos, bien comidos, hinchaditos. Yo donde el barrio que vivo, hermano, yo frecuente, tengo que pasar muchas veces por lugares bien espinudos, donde hay mucho narcotráfico. Y me he dado cuenta, hermanos, que aquí en Chile la contextura de las personas ha cambiado mucho. Antiguamente casi todos eran más o menos delgaditos, era difícil encontrar a alguien más o menos así robusto aquí en Chile. No sé si sería la economía o no, pero o no había en talla grande, teníamos que ajustarnos. Pero hoy día no, hermano, yo paso por barrios donde estos tipos andan con collares y son así como de 3 cuerpos, hermano. Roperitos de 3 cuerpos. Y yo creo que Asaf está viviendo lo mismo, o sea, está viendo, oye, estos mira cómo son. Y a lo mejor, o sea, no sé si sería flaquito, no sé, a medio comer, no quiero decir que sea así, pero él está considerando esto, está haciendo esa diferencia y eso lo tiene a él afligido, lo deprime. Yo no sé si a usted le pasa a lo mejor de repente lo mismo, pero a veces da rabia, hermanos, cuando uno ve tanta injusticia y cómo los ingresos de algunos son así, pero extravagantes. Hoy día no soy fan de este club, pero había un jugador de Eduardo Vargas, un jugador de Vargas, no digamos el club para no ofendernos. Y el otro día está ganando, creo que son 60 millones que va a ganar al mes. Oiga, hermano, ¿no le parece medio desproporcionado? Entonces, esas cosas, hermano, las encuentro injustas. Ahora, es cierto, el tipo es talentoso, claro, en ese ámbito, claro, se mueve mucho dinero. Pero cuando hay gente que a lo mejor vive al 3 y al 4, hay gente que les cuesta llegar a fin de mes y otros ganan 20, 30, 40 millones de pesos. Bueno, el tipo es talentoso, se sabe, pero hay otros que lo hacen de una manera mala vida, como este tipo que murió, que uno solo le debía más de 1.000 millones de pesos, imagínense. Y no era un profesional, un doctor, no vamos a entrar más en detalle. Pero a veces nos pasa a nosotros también, igual que a Asaf, hermanos, que entramos a veces a cuestionar ciertas cosas. Y cuando nosotros ponemos los ojos en eso, hermanos, lamentablemente empezamos a apartar nuestros ojos del foco central y nos empezamos a hundir. Usted conoce la historia de Pedro, ¿cierto? Cuando estaba en la barca y ve que venía Jesús sobre el mar. Y él, si eres tú, Señor, que yo vaya a ti. Ve. Y empezó Pedro. Y de repente empezó a ver las olas, hermano. Sacó su vista de Cristo, del foco que tenía que ir. Y empezó a hundir. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos. Y yo creo que también a este hombre le pasaba.
Dice, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. Altaneros, orgullosos. Pasan a llevar a medio mundo. Uno ve ahora, aquí en Chile, hermano, aquí en Chile yo soy un conductor antiguo de vehículos. Trabajé como profesional, trabajé en locomoción, todo. Y empecé ahí en el año más o menos 80 a conducir. Aquí el que no respetaba un disco par, hermano, a la vueltecita estaba el carabinero y lo parteaba. O un sea el paso, lo que sea. Hoy día, hermano, nadie respeta esto. Y pasan unos vehículos grandes. Yo no sé, ojalá que ninguno de los que esté aquí haga eso. Porque tenemos que respetar las leyes, hermano, si las leyes terrenales también son para respetarlas. No porque seamos... Hermano, no voy a decir, pero había un líder de la iglesia donde yo estaba, ya era anciano ya, pues, y él salía en su auto, salía del templo y no miraba para ningún lado. Y siempre le decíamos, pastor, el ángel del Señor se baja después de los 50 kilómetros por hora. Claro, salía. No miraba para ningún lado. Una sola vez tuve un accidente, gracias a Dios estábamos ahí, lo alcanzamos a socorrer, pero quedábamos todos así cuando salía del templo, porque irá a llegar vivo a su casa. Y estos tipos son así también. A lo mejor en ese tiempo, quizás, claro, no habían vehículos en el tiempo de Asaf, pero habían tipos arrogantes, altaneros, que pasabas a llevar, no importaba a nadie. Y esto a él lo tenía muy acongojado. Los ojos se le saltan de gordura y se desborda su corazón con sus antojos. Hablamos ya de eso. Se mofan y con maldad hablan de opresión y hablan desde su encumbrada posición. ¿Quién me va a decir algo? En el medio en el cual yo me desenvuelvo y vivo mi trabajo también me toca hablar con muchas personas y muchas personas que justamente a veces los escucho hablar, hermanos, y da rabia. ¿Cómo se mofan no solamente de la ley terrenal, porque no están ni ahí con las leyes, sino que también de las cosas espirituales? Y estos tipos eran así. Dice que se mofan y con maldad hablan de opresión y hablan desde su encumbrada posición, como si nadie les puede decir nada porque yo soy yo. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Garabateros, insolentes. No respetan a nadie, no respetan si hay antiguamente, y lo digo, hermano, aquí nuestra cultura ha cambiado mucho y la forma de vivir en nuestro país ha cambiado mucho porque antes era difícil, por ejemplo, aquí en Chile ver una mujer que dijera garabato. Era así como, hoy día, hermanos, son peor que los hombres algunas. Peores que los hombres. Terrible, ¿eh? Cómo hemos cambiado. No para bien, sino para mal. Y estos tipos eran así. Dice, su lengua se pasea por la tierra, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Disfrutan de todo. Disfrutan de todo. A partir del versículo 13 dice, ciertamente en vano guardado puro mi corazón. Y aquí, hermanos, está justamente donde Asaf tal vez se ve tentado a decir, ¿de qué me sirve servir al Señor? Si mira cómo vivo y mira a estos otros. Hay personas que se cuestionan, hermano, a ese punto. Conocí un empresario cuando trabajaba en la locomoción colectiva, siempre, y me acuerdo, me dijo, yo una vez fui cristiano, me dijo, pero fui el tipo más miserable, no fui nunca más a la iglesia, me dijo así. Claro, quizás iba por otras cosas,
no por la motivación correcta. Y Asaf parece que se ve tentado aquí a sucumbir viendo quizás la prosperidad de los malos versus quizás a lo mejor la situación que él vivía, una situación muy, no digo precaria, porque no creo que haya pasado hambre, pero a lo mejor no tenía las riquezas o los bienes que otros tenían y que a veces pueden ser codiciables. Y ahí está el problema. Dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Y él se siente frustrado ante la prosperidad de los malos y la condición de vida que él llevaba. El Salmo 37, en el versículo 1 dice, no te irrites a causa de los malhechores. Aquí hay un llamado de atención. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Lamentablemente, hermanos, aquí también a nuestro país llegó el neopentecostalismo y una doctrina, la famosa doctrina de la prosperidad, donde el creyente tiene que proclamar, decretar y ser dueño de todo. Y esa naturalmente es una herejía. Es una herejía. Porque nunca la Biblia está prometiendo eso. Ahora, habían promesas exclusivamente para el pueblo de Israel como nación, pero para la iglesia esas promesas no estaban. Ahora, no significa que vamos a ser pobres tampoco, no está hablando de eso. Porque si usted es una persona talentosa y habilidosa y en su trabajo puede prosperar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Conozco muchas personas que tienen una muy buena posición y son personas fieles al Señor. Pero eso no es una condición, digamos, o tiene que ser un estándar para todo el mundo. Pero sí nos encomienda la palabra del Señor a no irritarnos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no irritarnos? ¿Sí? Fíjate que me pasó una situación, hermano, mi esposa se acuerda porque tengo unos vecinos que son medio bulliciosos. Yo creo que muchos a lo mejor también viven situaciones semejantes, que les gusta poner la música para todos los vecinos. Y pone su equipito, así un mini componente de este porte. Y no solamente hacían karaoke, sino que empezaron a hablar groserías de grueso calibre. Y la verdad que me pasó lo de Asaf. Fui para allá y le llamé la atención. Le dije, mira, le dije yo con buenas palabras, le dije yo, no tenemos por qué nosotros escuchar tu grosería. Y estaban un poco bebidos, por ahí me empezó a poner el cuerpo así. Y como la gente me conoce, gracias a Dios, un vecino intervino. Le dijo, no, pues le dijo. Pero la dueña de la casa me dice, ¿sabe? Me dice, por usted lo voy a hacerlo. Me dijo, pero no por esto usted está aquí, me dijo. Por usted no más. Porque siempre ellos, mi esposa también le dice, nos invitan o nos llaman cuando tienen necesidades a orar por ellos. Y nosotros yo voy y oro por ellos. Y le pido al Señor misericordia y que toque sus corazones. Pero ellos siguen viviendo igual. El punto, hermanos, que yo salí molesto, venía molesto, porque esta mujer, como le digo, la otra me empezó y no era chilena, perdonando a algunos presentes, hermanos, y me molesté más todavía. Porque como estaba bebida, me empezó a torear. Y eso naturalmente me indignó. Y volví a mi casa, hermano, muy amargado, pero así, enrabiado.
Y ese fue un día sábado en la noche. Y llego a la casa, hermano, y cuando me pasan estas cosas, yo me pongo a orar. Aunque no debería hacer lo correcto, hermano, tomé la Biblia y le pedí una palabra al Señor. Y me salió el Salmo 37, versículo 1. Y para más, el día domingo, cuando llegamos al culto, el hermano que estaba dirigiendo, no recuerdo ese día quién está, vamos a leer una lectura devocional y leer el Salmo 37, versículo 1. ¿Por qué nos pasa, hermanos? Nosotros no vivimos en una burbuja. Algunos piensan que los creyentes somos como marcianos, no. Somos terrícolas igual que todos, y vivimos igual que todos, y con un entorno igual que todos, y con gente que de repente nos complica la vida igual que a todos, y otros que le complican la vida a otros también, porque también hay algunos aquí de repente, o no aquí, no, en otras iglesias, en otras iglesias, que a lo mejor también le complican la vida a otros. El punto, hermano, es que el Señor nos invita a confiar en Él. El próximo punto tiene que ver justamente con lo que sucede con Asaf en el versículo, fíjese el versículo 16, dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Aquí viene un punto de inflexión, dice, hasta que entré en el santuario de Dios, el versículo 17. Entonces comprendí el fin de ellos. Anteriormente, él se sentía quizás muy acongojado. Oiga, y malos pensamientos tiene que haber tenido este hombre, ¿eh? Porque a mí me han venido malos pensamientos. No te deseo mal, pero ojalá que, como le dije una vez a un conductor también que me echó, yo andaba en bicicleta y me tiró el bus encima y lo pillé más allá. No te deseo mal, pero ojalá que... No. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Mire el cambio. Cuando él entra a ministrar, a lo mejor, en el santuario del Señor, en el tabernáculo, y empieza a ministrar la alabanza, y se lee la palabra, el Señor lo empieza a iluminar, y se va dando cuenta de que Él tiene un Dios soberano, porque el fin de todos esos males, de todos los malos y los impíos que a lo mejor a Él lo tenían muy complicado, tienen un fin. En otras palabras, Dios, el Dios soberano, sabe que hay maldad. Y a veces pareciera para nosotros como que hace vista gorda, pero no hace vista gorda. Yo no sé, hermanos, no sé realmente, ni tampoco quiero juzgar, pero si este tipo que lo mataron, ya a lo mejor al Señor lo tenía hasta aquí. No sé, no me atrevo a juzgar. Pero los malos tienen un fin. Y a veces nos cuesta entender eso, hermanos. Yo cuestioné mucho el Salmo 91 cuando era niño. Lo cuestioné por un asunto algunos hermanos yo les conté en una clase cuando estaba estudiando en la academia lo que nos pasó a nosotros como familia. Yo tenía 10 años de edad en ese tiempo. Íbamos de la iglesia a casa y nos asaltaron. Y a mi papá le pegaron, le cortaron el brazo, a mi hermano le cortaron la cara, a mi mamá le quebraron la nariz, le pegaron con una manopla. Fue una banda de asaltantes donde vivíamos. Yo tenía 10 años, hermano. ¿Qué quería hacer un niño de 10 años contra varios tipos que estaban pegando? Lloraba con mis hermanos menores. Íbamos a la iglesia y veníamos de la iglesia. Y yo de ahí empecé a cuestionar. Dije yo, bueno, ¿y dónde está el que habita el abrigo del Altísimo? ¿Por qué nos pasa, hermano? Yo era un niño. Y cuestioné y naturalmente se me llevó a rebelarme contra Dios. Algunos conocen aquí mi testimonio. Yo a los 29 años recién vine a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocer que Él es mi Señor y soberano sobre todas las cosas. Me costó entender eso y a lo mejor a algunos les pasa. Pero dice aquí hasta que entré al santuario de Dios comprendí el fin de ellos.
Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Ese será el fin de los malos, de los perversos, que a veces a nosotros nos tienen quizás complicados, porque muchas veces, también se nos olvida de poner nuestros ojos en el Señor y nos deslizamos, como dice Asaf. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, dice, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Yo siempre estoy contigo. O sea, el Señor siempre está ahí y dice, y me tomaste de la mano derecha. ¿Qué significa eso, me tomaste de la mano derecha? No solamente protección, también puede significar un lugar de honor. El salmista ve claramente aquí como el malo no puede burlarse de Dios y escapar, porque Dios, que es soberano a su tiempo, retribuirá a los impíos. Y a partir del versículo 21, él vuelve ahora a la realidad de su riqueza espiritual, porque la riqueza del creyente no es una riqueza material, si la necesitamos, la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Porque usted puede, mejor quizás, vivir en una situación un poquito apretada, pero si Cristo está en el corazón, esa riqueza tiene mucho más valor. Dice, me tomaste de la mano derecha. Como le dije, esta puede ser una situación o una posición de honor. Y en el Salmo 110, en el versículo 1, Salmo 110, 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros conocemos la obra de Cristo, su vida, su ministerio, su sacrificio. En algún momento Él dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero luego que Él cumple la obra de expiación y es exaltado, ¿a dónde está Él? A la diestra del Padre, a la derecha. Pues digo que es una posición de honor. Y Asaf entiende ahora el fin de los impíos y la posición en que Dios a él lo considera. Tú me has tomado de la mano derecha y con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Mire qué hermosa esperanza. Y después me recibirás en gloria. Pablo dice lo siguiente en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables con la gloria venidera. Y Asaf ahora entiende, una vez que entró al santuario, entiende ahora y pide perdón y se confiesa, porque ahora entiende y se da cuenta que su verdadera riqueza no es la material, sino que hay algo más abundante, mucho más hermoso, mucho más glorioso, como estar en su presencia en la gloria del Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos? Pregunta, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Se ha preguntado alguna vez esto?
¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y aquí viene el versículo, hermanos, clave. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. O sea, puedo sentirme afligido, atribulado, enfermo. Hoy día, hermanos, hay muchas situaciones, especialmente en nuestra congregación, de hermanos que están viviendo situaciones difíciles, complejas. Nos mandan la información a través del diario Mural Virtual y nos enteramos de las aflicciones de algunos hermanos. Y naturalmente, como decía ayer el pastor, no basta solamente poner ahí las manitos juntitas. Porque muchos te dan, no, ya listo. Y vamos sumando. Sino la actitud. De que si ese hermano, si esa persona está pasando esa situación, si yo pongo el dedito, tengo que apartar un tiempo para orar por él. No solamente poner, para que sepan que yo estoy viendo el celular. Hay algunos que pasan todo el día ahí. Pero más que eso, actitud. Dice, mi corazón, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios, y aquí está, hermanos, la palabra importante, pero Dios, nunca, y otro carito que me aprendí cuando era chiquitito, nunca Cristo me ha dejado, nunca Cristo me ha faltado, ni en el día oscuro, ni en la noche de prueba, nunca Jesucristo me desamparará, porque Él es fiel, y lo dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Te das cuenta la diferencia? Mi carne y mi corazón pueden fallecer, pero Dios, el Dios soberano, está ahí mirando. Él sabe mi condición, Él sabe tu condición, Él sabe la dificultad que estás enfrentando. Pero a veces desfallecemos, pero nos invita a confiar en Él. Pero Dios dice, es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Aleluya. Mira qué lindo. Qué hermoso. Si Dios lo llena todo, hermano. Dios lo llena todo. Y esa será nuestra porción. No por un momento. Por toda la eternidad. Porque Dios es soberano. Y Él tiene el control de todo. Y si hoy día a lo mejor quizás nos afligen las situaciones, y vemos de repente que, sí. Recuerda, hermano, no nos irritemos a causa de los malignos. A mí ya me pasó. Y a lo mejor me va a volver a pasar. Pero que no. Pero Dios, este pero, hermano, es una conjunción adversativa, lo voy a explicarlo, pero algunos ya lo han dicho, y que se usa para contraponer a un concepto otro diverso, o ampliar en este caso el anterior. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón. El conocimiento que había adquirido ahora, Asaf, de la comunión eterna y bendita con Dios, había madurado. Por eso que es importante, y el apóstol, yo tenía la costumbre, hermano, de decir que el apóstol Pablo, pero dicen que no escribió el libro de Hebreo. Hay una... Pero puede que sí, puede que no, dejémoslo ahí. Pero dice ahí, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe usted, hermano, que esto es importante, congregarse? A veces, hermanos, pasamos dificultades, pero cuando usted está con sus hermanos y cuando escucha la palabra, cuando escucha los cánticos, usted se renueva. Y al salmista esto le pasó. Empezó a madurar nuevamente en su condición, su fidelidad al Señor, en su posición como hijo de Dios, y entiende que entrar al santuario era importante. Por eso concluye diciendo, pero Dios es mi fortaleza y mi porción para siempre. Y vamos concluyendo. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles.
Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Estar cerca de Dios es mi bien. Y al igual que Asaf, hermanos, hoy día sufrimos, pasamos a veces situaciones difíciles, pero no olvidemos este pero Dios, Él tiene el control de todo y debemos aceptar con fe la revelación de las Escrituras que nos muestran al Dios soberano y que en su tiempo dará la recompensa a los malos, a los impíos. Y concluyo con lo siguiente, hermanos. La carta del apóstol Pedro dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todas estas preocupaciones, todas aflicciones, todo sobre Él, sobre Cristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, porque vuestro adversario el diablo, tal como le estaba pasando a Asaf, dice, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no eres el único, no soy el único yo. Muchos hermanos también están pasando aflicciones, situaciones difíciles. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué hermosa teología cuando dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso es tener un Dios soberano. Cuando comprendí, hermanos, esto, como le dije yo a los 29 años, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo olvidé todo eso y olvidé que cuestionaba el Salmo 91, porque ahora comprendí que estaba en las manos de un Dios grande. Días atrás, hermanos, y estoy muy agradecido de todos los hermanos que hicieron posible también una celebración junto a mi esposa. Cumplimos 50 años de matrimonio y tuvimos una linda ceremonia y nos fuimos unos días al norte a comer marisco, rico pescado. Y contemplaba el mar, hermano, y venía a mi mente un pensamiento. A veces nosotros nos ahogamos en una gota de agua y Dios tiene el control de un inmenso mar. ¿Alguna vez se ha estado ahogando en el mar usted? Como que mira, para ningún... Yo sí, pues a mí me pasó. Miro para todos lados y como que no veo tierra. Pero hay un Dios grande que tiene aquí el mar. Sale para afuera. Ese es nuestro Dios soberano. Invito a que incline su rostro. Eterno Dios y buen Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque nos animas, nos exhortas, Señor, a confiar en ti como el Dios todopoderoso, el soberano, aquel que tiene el control de todas las cosas. Que nada de lo que sucede en este mundo pase inadvertido para ti. Te damos gracias, Señor. A veces fallamos, a veces, Señor, nos descontrolamos, a veces se nos olvida, Señor. Salimos por la mañana hacia el trabajo y nos tenemos que enfrentar, Señor, a la rutina diaria, donde muchas veces también hay dificultades, situaciones que uno no espera y que nos descolocan. Hombres orgullosos, hombres jactanciosos, violentos y que afectan nuestro temperamento. Pero te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, porque nos invita a buscar tu presencia en medio de este mundo perverso y malo y no olvidar que tú tienes el control de todas las cosas. Si hay un hermano que en esta mañana también está aquí pasando alguna aflicción, junto a hermanos que sabemos que están en este momento también muy acongojados, como en la familia de nuestro pastor Jensen, oramos por ellos.
Y pedimos a ti, Señor, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, que tú les fortalezcas, que les bendigas, que los animes. En esta dura prueba, Señor, sosténlos, Señor, en tu mano, esa mano derecha, esa mano gloriosa, esa mano firme, que nunca nos ha abandonado, pero que muchas veces, Señor, nos afecta y nos sentimos atribulados, Señor, ante el devenir de las cosas. Bendice tu iglesia, tu pueblo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.